Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Líbano. Es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAV, Magíster en Gestión Educativa y en Recursos Humanos y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, posgrado en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales, de la PUC, certificado en Enseñanza Superior y en Estrategias de Enseñanza Digital, además de ser director de variados diplomados de terapia cognitivo-conductual aquí en ADIPA. Le damos un paso al profesor Jonathan para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Bien, gracias. Oye, gracias por la presentación. También agradecer a los colegas que están presentes el día de hoy para esta humilde conferencia. Vamos a hablar un poquito de terapia cognitiva conductual, obviamente. Vamos a hablar de estrategias de primera, segunda y tercera generación. Eh, y vamos a revisar investigaciones que obviamente avalan, por cierto, obviamente. Evidentemente la efectividad de la terapia. ¿Ya? Tal como dijo la colega anteriormente, mi nombre es Jonathan Martínez y soy psicólogo hace harto rato atrás, ya soy psicólogo más bien viejito. Por lo tanto, tengo harto bagaje en técnicas y me he ido cambiando. Ya debo confesar aquí ante ustedes, queridos colegas, que soy un Pokémon evolucionado. ¿Cachar los Pokémon? ¿No? Imagínense. Soy un Pokémon evolucionado. Eh, y obviamente la terapia cognitiva conductual de verdad me ha ayudado a evolucionar, ¿ya? Porque en definitiva partí evidentemente con estrategias conductuales cuando partí hace más de 20 años atrás, y después ya seguí con estrategias de segunda generación por hartos años, ¿ya? Sin embargo, hasta unos 5 años atrás, o sea, desde unos 5 años atrás más menos, ¿ya? Ya comencé con mucha técnica de tercera generación, ¿ya? ¿Y por qué esto? Porque en definitiva nosotros nos damos cuenta de la complejidad de pronto de los pacientes que tenemos, ¿verdad? ¿Ya? Y a veces también, con mucho respeto quizá a los colegas que aún no son Pokémon evolucionados, pucha, yo sentía que efectivamente algo faltaba, ¿ya? Algo faltaba como para llegar, evidentemente, a que el paciente pudiera ser dado de alta de una forma mucho más profunda y de poder abordar, por ejemplo, complejidades como, por ejemplo, el trauma complejo o trastornos de personalidad límite, de pronto que requieren ciertas formas de reparación muchas veces de situaciones del pasado. ¿Ya? Y ahí han aparecido técnicas bien lindas o bien bacanas, como decimos acá en Chile. Em, Terapia centrada en los esquemas, ojo, muy buena terapia, ¿ya? La terapia aceptación compromiso, chuta, de verdad, muy genial. La DBT, que también, pucha, increíble la DBT, ¿ya? Y la terapia metacognitiva, que en este último tiempo ya ha empezado a incorporar estrategias de ahí, ¿ya? Entonces, mi primera como mensaje para ustedes, sobre todo para los chiquillos más jóvenes, que están recién a lo mejor titulándose, o están en el último año de la universidad quizás, es que no se cierren a la estrategia, ¿ya? No se cierren a la clínica, no se cierren a las técnicas, ¿ya? Porque a veces uno dice, mira, yo me cancillo en este tipo de psicólogo, y de verdad, pucha, lo más importante es ver, obviamente, la sintomatología y el bienestar del paciente, ¿ya? Y entendiendo eso, obviamente, nosotros tenemos que saber de verdad que hemos tenido un aumento ya notable en los problemas de salud mental. Por lo tanto, la mayoría de las personas busca estrategias, obviamente, que tengan cierta evidencia científica, ¿ya? De hecho, gracias a la inteligencia artificial, probablemente uno puede empezar a identificar que efectivamente muchas personas están sabiendo más de psicología, ¿ya? Están sabiendo más de patologías, también están sabiendo más de trastornos psicológicos, y eso obviamente nos lleva a nosotros, obviamente, a profesionalizarnos como psicólogos cada vez más, ¿ya?
¿Por qué? Porque en estricto rigor, eh, si ustedes, por ejemplo, meten a ChatGPT o Gemini o Cloud, que son los que ubico, no sé, mira, tengo ansiedad, ¿a qué tipo de psicólogo puedo ir, por ejemplo, o qué profesional de la salud me debería atender? Yo les aseguro, de verdad, si hacen la prueba ahora, ¿ya? Yo les aseguro que a un terapeuta cognitivo-conductual, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros efectivamente tenemos mayor evidencia científica de lo que hacemos, ¿ya? No es nuestra culpa de ser metódicos al respecto, por cierto, porque algunos dicen, pero es que ustedes miden, chuta, sorry por medir, sorry por ser un poquito obsesivo y ver que efectivamente mis pacientes van avanzando. Entonces, yo les aseguro que en definitiva muchas de estas plataformas están diciendo de que efectivamente la terapia cognitiva conductual obviamente es una de las más efectivas, ¿ya? Y esto es lo que estábamos, Juan, de pandemia, este metaanálisis súper importante, búsquenlo, les va a ayudar siempre a justificar, por ejemplo, sus clases. Si usted hace clase en pregrado o posgrado, ayuda mucho a justificar cómo ha sido la evolución finalmente de los trastornos psicológicos, ¿ya? A lo largo del tiempo, en definitiva, en prevalencias. O sea, pasamos de, por ejemplo, los trastornos mentales en general de 654 millones de personas en 1990 a 970 millones de personas en el 2019. O sea, en definitiva, sabemos efectivamente que la población ha aumentado, pero también, lamentablemente, porcentualmente los problemas de salud mental también han aumentado. ¿Bien? Y aquí entonces, como les decía anteriormente, nosotros como terapeutas efectivamente requerimos de técnicas y estrategias súper concretas. ¿Bien? Yo siempre digo esto, quizás si alguien ha ido a una conferencia mía anteriormente, va a decir, va a decir lo mismo, sí, voy a decir lo mismo, pero yo creo que la terapia cognitivo-conductual de verdad que me salvó la vida. ¿Ya? Porque cuando empecé a atender pacientes, de verdad no sabía mucho qué hacer, esa es la verdad. ¿Ya? Em, entonces, sí, uno iba donde el supervisor y le decía, profe, ¿qué se puede hacer con este caso? Y el profesor te miraba con ojos de huevo y decía, chuta, no sé, a veces el profesor estaba más perdido que uno. ¿Ya? Entonces, en definitiva, la terapia cognitivo-conductual ahí, de verdad que me indujo a un camino, a un método. ¿Ya? Y que gracias a Dios creo que la he adoptado súper bien y también gracias a Dios también, pucha, de verdad que me ha ido súper bien como terapeuta. Entonces, en definitiva, yo creo que a veces uno tiene que elegir técnicas y estrategias en razón también de las características de personalidad que uno tiene, ¿ya? Entonces, si usted es más ordenadito, es más estructurado, efectivamente, pucha, a lo mejor la terapia cognitivo-conductual es para usted, ¿ya? No sé, siempre me acuerdo de esta anécdota. Yo tenía un cuadernito ahí súper obsesivo. Entonces hice todo un cuadernito así a manito. Ustedes saben que antes no existían los computadores. Entonces colocaba el nombre de la patología y qué técnicas tenía que usar. ¿Ya? Entonces desde chiquitito, desde pregrado, siempre fui ahí medio obsesivo y tenía cuadernos llenos de cositas ahí. En definitiva, esperando el momento de empezar a atender pacientes. Pero bueno, ahí hay otras cosas más profundas, por cierto. O sea, la técnica es súper relevante, pero no necesariamente lo es todo, por cierto. ¿Ya? Entonces también nosotros hemos visto que después de la pandemia todos los problemas de salud mental se han recrudecido, ojo, no solamente en Latinoamérica, sino que en todo el mundo. ¿Ya? Me gustaría muchas veces decir, mira, en Chile estamos pésimos, estamos peor que en otros países, pero de verdad que el aumento ha sido tremendo, ¿ya? Y como siempre digo, estamos obviamente en una pandemia probablemente de la salud mental. Entonces aquí les dejo algunas investigaciones para que ustedes puedan revisar, por ejemplo, aquí hay un par de, de vuestro servidor que está acá, en definitiva, en donde nosotros identificamos, por ejemplo, grandes prevalencias de depresión, ansiedad y estrés en la población en general chilena, ¿ya? Entonces, obviamente veníamos de esto, de porcentaje alto, pero el problema de estos indicadores, que probablemente son obviamente los formales del gobierno, ¿ya? Es que claramente están absolutamente desactualizados. O sea, en definitiva sí, la depresión mayor sigue siendo uno de los trastornos con mayor prevalencia, pero, por ejemplo, todos los estudios post pandemia, ojo, refieren que los trastornos de ansiedad, ojo, son los que tienen mayor prevalencia en la población en la actualidad. Vale decir que los trastornos de ansiedad superaron obviamente la depresión. ¿Ya? Y fíjense, chiquillos, que yo siempre, esto lo voy a hablar así como 10 años atrás.
¿ya? Más, inclusive 15 años atrás, ¿ya? Cuando yo le decía a mis alumnos de pregrado, decía, anoten esto, y les decía, mira, yo te aseguro que en 10 años más los trastornos con mayor prevalencia van a ser los trastornos de ansiedad. ¿Ya? Dicho y hecho, pero no cachaba que iba a venir una pandemia, eso sí, igual es trampa, pero después de la pandemia efectivamente hemos tenido un aumento terrible, en definitiva, de los trastornos de ansiedad. Y ojo, como probablemente ustedes saben, probablemente también uno de los síntomas que obviamente es transversal. ¿Ya? Y además estamos teniendo descompensaciones de jóvenes, mucho más niños, en problemáticas psicológicas cada vez más complejas. Ya no sé, brote psicótico 8 años, por ejemplo, depresiones 7 años, o sea, en definitiva, estamos, en definitiva, como les decía anteriormente, en una pandemia de salud mental. ¿Ya? Entonces, en definitiva, para ya ahondar en lo que es la conferencia, en definitiva, la tesis se alinea claramente con los desafíos actuales de la salud mental, ¿ya? Se alinea evidentemente con las demandas sociales y culturales, que las vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Porque en definitiva ha habido un aumento, ojo, de la aceptación de los problemas de salud mental, por lo tanto, no es raro que las personas ahora ya vayan al psicólogo, ¿ya? O al psiquiatra, ¿ya? También hay una cantidad de demandas de terapias basadas en evidencia, ¿ya? Y ahí yo les aseguro que si ustedes, por ejemplo, um, empiezan a denominarse probablemente como terapeuta cognitivo-conductual, luego de alguna especialización, les van a empezar a llegar más derivaciones, ¿ya? De hecho, trabajo con 3 psiquiatras y esos 3 psiquiatras siempre me derivan a los pacientes para hacer terapia cognitiva conductual, así de concreto, ¿ya? Entonces, sería importante finalmente, a lo mejor, si usted hace un diplomado. Acá en Adipa tenemos otros diplomados, ¿ya? Em, con buenos profes, no es que yo haga clase ahí, pero súper buenos profes, honestamente, súper bien evaluados por los colegas que no han hecho los diplomados. Entonces, claramente puede ser una buena herramienta para, si a lo mejor usted está comenzando, em, adentrarse en lo que es la terapia cognitivo conductual, porque a veces las personas, y muchas veces depende un poco de la formación, queridos colegas, que ustedes tuvieron en su pregrado. A veces, no sé, pues si ustedes tuvieron un profe sistémico, claro, a lo mejor conocen técnicas sistémicas, y está bien, perfecto. Si ustedes tuvieron un profesor psicoanalista, a lo mejor tienen un enfoque psicoanalista, ¿ya? Sin embargo, la terapia cognitivo-conductual, como siempre digo yo, es como una cajita de herramientas, ¿ya? Porque tiene muchas técnicas dependiendo, obviamente, el síntoma que tiene el paciente, ¿ya? Pero insisto, la técnica no lo es todo. Muchas veces es también súper importante la relación terapéutica, tanto o más importante inclusive que la técnica, sobre todo, por ejemplo, con adolescentes, ¿ya? También, ojo, hay una disponibilidad importante de información acerca de los tratamientos en la actualidad, entonces el cognitivo conductual siempre sale más favorecido. También las presiones económicas de las personas también buscan estrategias ojalá más cortas, más reducidas, como la terapia cognitivo conductual. De hecho, 12 sesiones, esta es una frase clásica, ¿eh? 12 sesiones de terapia cognitivo conductual más farmacología es el tratamiento más efectivo en la actualidad, por ejemplo, contra la depresión, ¿ya? O sea, es así de concreto, obviamente. Y obviamente también la terapia cognitivo-conductual ha evolucionado y creo que ha evolucionado de una forma increíble. Todos los días aparece un artículo nuevo. Y finalmente, a mi juicio, que es un tema súper, súper relevante, es que de alguna otra forma la terapia cognitivo-conductual se puede brindar tanto online como presencial, ¿ya? Una de las últimas investigaciones con metaanálisis que se refirió es que no existe ninguna evidencia, ojo, no existe ninguna diferencia estadísticamente significativa entre aquellos terapeutas que dan terapia cognitivo-conductual presencial y dan terapia cognitivo-conductual online, ¿ya? Y eso nos hace ver finalmente de que efectivamente también si uno está recién comenzando, pucha, puede empezar a dar terapia y terapia efectiva. ¿Ya? Entonces, por eso la terapia cognitiva conductual, como te digo yo, es súper segura. Entonces, esta terapia ha tenido una serie de evoluciones, ojo, ¿bien? Probablemente muchas universidades eh, quedaron en la primera y segunda generación, ¿ya? De hecho, hay ciertas universidades que ya han empezado a hablar de tercera generación, pero de verdad la mayoría
se quedó con segunda generación. Entonces, muchos de los alumnos conocen a Ellis y Beck y llegan hasta ahí nomás, ¿ya? Pero no, hay que evolucionar, ¿ya? Porque obviamente la terapia cognitivo-conductual tiene fases históricas, evoluciones finalmente de formas de operar, por ejemplo, de formas de entender el ser humano. Y obviamente partimos por la primera, por la primera generación, donde hay autores tan importantes como Einstein, Voltaire, ¿ya? Y después en la segunda generación nosotros empezamos a ver autores tan importantes como Beck, Baum, Ellis, Lazarus, entre otros, ¿ya? Y la Judith Beck también. Y después ahora en la actualidad estamos frente a otros colegas súper interesantes, no sé, John Kabat-Zinn, Stephen Hayes, Marshall Linehan, por ejemplo, que han hecho Paul Gilbert, que han hecho toda una evolución finalmente en la mirada que le damos al tratamiento psicopatológico y psicológico de los pacientes. Pero ojo, seguimos teniendo en cabeza esta idea, la idea central de Epicteto, ¿verdad? Que no nos perturba las cosas, sino que la interpretación que hacemos de ellas, ¿ya? Esta idea, queridos colegas, sigue persistiendo, ¿ya? O sea, el problema no está en la situación, sino que está en la interpretación, ¿ya? Entonces aquí es súper relevante, a mi juicio, eh, que sigamos entendiendo esto, porque nosotros, independiente que usted haga estrategias de segunda o tercera generación, efectivamente para nosotros el componente cognitivo es central, ¿ya? Ahora bien, ahí va a ser distinto, ¿ya? Ojo, si usted trabaja más desde segunda generación, obviamente la idea es reestructurar, cambiar pensamiento. Si usted trabaja más de la tercera generación, la idea es cambiar la relación que el paciente tiene con los pensamientos, ¿ya? Sin embargo, autores clásicos como Beck nos referían que la TCC, obviamente un tipo de psicoterapia, que intenta, obviamente que se intenta modificar patrones de pensamiento distorsionados, creencias irracionales y comportamientos problemáticos, ¿ya? Entonces, Beck, la triada de Beck, por ejemplo, el BDI, el BAI, o sea, finalmente es una persona que ha influenciado y sigue influenciando hasta el día de hoy la psicoterapia, ¿ya? De hecho, independiente que usted sea primera, segunda, tercera generación, siempre hay que medir. Y una de las escalas más importantes para medir, obviamente, por ejemplo, depresión es la escala de depresión de Beck, ¿ya? Es muy buena esa escala, o sea, de verdad que nos da mucha presentación sintomatológica bien interesante, la cual nosotros podemos recoger y efectivamente después trabajar con nuestros pacientes, ¿ya? Albert Ellis, también importantísimo, probablemente me gustaba mucho más él que Beck, debo confesarlo. De aquí Eli nos decía, pucha, que tenemos que ayudar a nuestros pacientes a identificar, desafiar y cambiar creencias, ¿ya? En definitiva, sigue estando esa idea, ¿verdad? Y finalmente, la Judith Beck, que también aparece una idea interesante aquí, por eso siempre coloco esta definición, es que la Judith Beck habla que la terapia cognitivo-conductual es un proceso colaborativo. Y para mí eso es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense que hay una revisión sistemática con metaanálisis que se publicó en 2023 en donde refería lo siguiente, que si su paciente, por ejemplo, si usted tiene una, primero, es muy probable que usted le vaya bien como terapeuta en un caso, ojo, ¿ya? Si usted cumple con dos condiciones importantes, ¿ya? Primero, si es que hay una buena relación terapéutica con su paciente, eso es prioritario, ¿ya? Y segundo, es que el paciente haga las tareas para la casa, ¿ya? Entonces, la terapia cognitivo-conductual es un proceso terapéutico dinámico, ¿ya? Eh, de hecho, uno siempre está interviniendo, ¿ya? Y eso a mí me encanta porque de verdad que la hora que atiendo a mis pacientes, yo atiendo a mis pacientes una hora, ¿ya? De verdad que se me pasa volando, o sea, una cuestión pero impresionante, ¿ya? Entonces, obviamente, vamos a trabajar con dificultades actuales, eso es lo que dice la Judith Beck, sí, puedo estar de acuerdo, pero no tan de acuerdo. Eh, y la idea, obviamente, es cambiar pensamiento, comportamiento negativo, ¿ya? Es verdad que partimos con las dificultades actuales, ¿ya? Es verdad, ¿ya? Sin embargo, ojo, después vamos avanzando y profundizando, ¿ya? Porque lo que queremos hacer, en estricto rigor, nosotros los terapeutas cognitivos actuales es como nivelar al paciente rápidamente, ¿ya? Es que el paciente se encuentre bien rápidamente, ¿ya? Y después de eso, cuando ya el paciente ha dominado la ansiedad o ha dominado, por ejemplo, a través de activación conductual, un poquito la depresión, ahí, claro, vamos profundizando, ¿ya? Pero
Es verdad que al principio probablemente podemos ser un poquito más somero, ¿ya? Más liviano, quizás si usted quiere, pero efectivos, ojo. Eso es otra cosa, ¿ya? Y la tercera generación nos dice lo siguiente, que desde esta perspectiva, ojo, este es un modelo psicoterapéutico contextual, ¿ya? Contextual y funcional, que obviamente busca generar cambios clínicos, ¿ya? Y aquí obviamente se evoluciona, o sea, porque la primera era conductual, la segunda era cognitiva y conductual, y la tercera generación es contextual, ¿ya? Aquí se le empieza a colocar énfasis finalmente también al contexto en el cual se generan las conductas, ¿ya? Y aquí, ojo, las intervenciones generalmente se van a dirigir a, clásicamente, la flexibilidad psicológica, ¿ya? Ese concepto es muy importante, tienen que guardarlo por ahí. La autocompasión, la conciencia plena, la regulación emocional y la acción orientada a los valores con, obviamente, acciones comprometidas, o sea, con pequeñas acciones comprometidas, ¿ya? Y este también tiene una cantidad de evidencia científica en la actualidad que ha tomado, ¿ya? Sin embargo, y esto creo que es prudente, ya de no insisto, a veces las estrategias de tercera generación tienen un foco que muchas veces los pacientes no andan buscando, ¿ya? ¿Por qué? Porque los pacientes generalmente buscan o llegan a terapia porque quieren cambiar algo, ¿ya? Quieren en definitiva modificar algo. Y probablemente es lo que la sociedad un poco imperante en la actualidad es la que nos está pidiendo, que tendríamos que ser perfectos, por ejemplo, que tengo que ser el hombre que no siente ansiedad, el hombre que está bien. Yo creo que hasta el día de hoy impera en nuestra sociedad la idea de perfección, la idea del libro de autoayuda, por ejemplo, encuentra tu persona vitamina, por ejemplo, piensa bien y te va a sentir bien. Ojo que no digo que esté mal, ¿ya? Pero no es la única forma de ver el mundo, ¿ya? Y no es la única forma, de pronto, ojo, de poder hacer cambios terapéuticos, ¿ya? Entonces, al menos el curso que vamos a hacer, em, yo voy a abordar técnicas de primera, segunda y tercera generación, ¿ya? Y un poco la idea de eso es esto, ¿ya? Un poco vamos a mostrar en este curso, evidentemente, qué vamos a hacer. Obviamente las técnicas más clásicas, ¿ya? Porque hay técnicas que de verdad son viejitas, pero buenas, como digo yo, siguen estando súper bien, ¿ya? Y se usan para ciertas patologías. Ojo, claramente, y eso es así, claramente en la actualidad, estas técnicas, o al menos por ejemplo esta, para ser súper concreto, la desensibilización sistemática ya no se hace como se hacía antes, ¿ya? Sino que ya la desensibilización sistemática hemos incorporado un componente cognitivo súper relevante, ¿ya? Eh, Obviamente que también se pueden aplicar de la forma clásica, por cierto, pero hay avances aquí que son importantes volver a revisar, ¿ya? Y también, ojo, vamos a tener todo esto, que a mi juicio son un elemento interesantísimo acá, claramente, que es el trabajo que hizo Beck, ¿bien? Y el trabajo que hizo Ellis, ¿bien? Que claramente ayudaron o no ayudaron finalmente a que los pacientes, por ejemplo, identificaran sus pensamientos distorsionados, empezaran a identificar esos pensamientos automáticos, creencias irracionales, ¿verdad? Y luego de eso poder hacer cambios, ¿bien? Y al menos yo estoy un poquito ultra mega maravillado con la estrategia ya de tercera generación, ¿ya? Yo partí con estrategias de DBT, debo reconocerlo. Al principio me metí harto con eso, ¿ya? Pero después me enamoré de la terapia de aceptación compromiso, ¿ya? Encuentro que la terapia de aceptación compromiso es una estrategia, a mi juicio, absolutamente nueva, ¿ya? Que en definitiva tiene hasta un lenguaje propio, una forma de ser distinta, una forma de acercamiento al paciente absolutamente distinta, ¿ya? Entonces, un poquito también vamos a ver técnicas desde ese tipo de estrategia, ¿ya? Y aquí un poco, este es un llamado para los colegas más jóvenes, ojo, porque es lo que un poco lo que me ha tocado, más que nada, en realidad, a lo mejor estoy equivocado, pero a veces los colegas jóvenes se ponen un poquito dogmáticos, es como te dicen, no, es que yo soy tercera generación, eh, yo soy metacognitivo y no hago nada de segunda ni primera generación. Bueno, está bien, hay una opción ahí, me parece válida, por cierto.
¿ya? Pero ojo, a veces hay estrategias de primera generación que le harían muy bien a tu paciente. ¿Bien? Entonces ahí yo creo que lo prioritario, queridos colegas, es no perder el foco de nuestro trabajo. Más que, en definitiva, estar centrado claramente en que yo soy de primera, segunda, tercera generación. No, nuestro foco es el paciente. ¿Bien? Y un poco ahí recojo lo que dice Stephen Hayes, que claramente ahora se está hablando de la terapia basada en proceso. Entonces, efectivamente, si nosotros identificamos que nuestro paciente tiene algo específico y hay una estrategia finalmente que lo va a ayudar, bueno, apliquémosla. ¿Ya? Así de simple. Porque claramente los terapeutas ART tienen que ser flexibles. ¿Ya? Imagínense yo siendo inflexible, estaría yendo en contra del paradigma. Entonces, en definitiva, por ejemplo, la estrategia de primera generación era súper cortita, pues, súper simple, porque en definitiva se centraba en la modificación de la conducta. Después yo creo que un poco en la segunda generación avanzamos harto, con un poquito como que se profesionaliza un poquito más la terapia, ¿ya? Yo creo que independiente de todas las críticas que le podamos hacer a los chiquillos de la segunda generación, chuta que nos enseñaron, ¿no? Chuta que nos enseñaron, por ejemplo, a medir, ¿ya? A medir cuando llega un paciente, ¿ya? Chuta que nos enseñaron, por ejemplo, a hacer unas buenas reestructuraciones cognitivas, a que el paciente pudiera identificar bien su problema, a que obviamente el paciente, en definitiva, recibiera una buena psicoeducación acerca de lo que tiene. eh, Porque claramente, como siempre digo, nadie puede luchar contra aquello que no conoce, ¿ya? Entonces, efectivamente, con esto nos damos cuenta claramente de que necesitamos finalmente seguir aprendiendo e integrando, por ejemplo, nuestra estrategia en nuestro quehacer, ¿ya? Y la tercera generación también, pues hay estrategias que probablemente al principio tuvieron grandes como detractores, ya dentro de eso me incluyo yo, por cierto, ya decía, siempre decía, pucha, no sé, en mindfulness, por ejemplo, me decía, no, terapeuta, colega de España, me acuerdo bien, no, nosotros ya estamos integrando mindfulness a la terapia, me decía, esto estoy hablando hace como harto años atrás, ¿bien? Y yo decía, mindfulness en la terapia, ¿qué onda? Estos locos son medio pachamámicos, ¿qué onda? Sí. ¿Y qué bolas están yendo? Pensaba yo. Y claro, en definitiva, por ejemplo, el mindfulness es una estrategia transversal que se incorpora en la estrategia de tercera generación. ¿Bien? Eh, y hasta que no lo probé, honestamente, yo en la personal no lo creí. Entonces empecé a probarlo yo mismo y me di cuenta que sí, que sirve muy, muy bien. ¿Bien? Ahí les recomiendo un libro que tengo por acá que se llama, probablemente a lo mejor lo encuentran ustedes en PDF, se llama Mindfulness para principiantes. Es un libro muy bueno, honestamente. Tuve unas pequeñas vacaciones ahora recién, lo leí, pero pucha, en 2 días. Se lo recomiendo, es de John Kabat-Zinn. eh, y es súper cortito y te va dando así como tips súper buenos y al final del libro hay hasta como diálogos para que usted pueda implementar esta estrategia de mindfulness. Entonces, les recomiendo ese libro, encuentro que está bien hechito. Y es fácil de leer porque son capítulos muy cortitos, 2 hojas, 3 hojas. Así, entonces vaya avanzando súper rápido. O sea, te pones a leer 5 minutos y ya lees como 3 capítulos. ¿Ven? Eh, y lo bueno es que lo perdí el hilo, porque como son tan cortitos, efectivamente uno dice, "Oye, ¿dónde quedé?". No, no, se vuelve al tiro. ¿Ven? Entonces, claro, tienen evidencias distintas, ¿verdad? O sea, hay enfoques distintos, eso también es cierto. Ya, por ejemplo, o sea, la terapia de primera generación era modificar conducta, eso es lo fundamental. ¿Ya? Yo siempre cuento esto, yo estudié en una escuela conductual, entonces eh, yo- uno de mis mejores profesores fue una ratita, ¿ya? Donde tenía yo ahí laboratorio de investigación, laboratorio de aprendizaje, y efectivamente si la ratita hacía lo que nosotros eh, le enseñaron que aprendiera durante el semestre, aprobábamos la asignatura. Si la ratita no se condicionaba, perdíamos la asignatura. Así de maldita era la cuestión, ¿ven? Eh, pero bueno, y después obviamente pasamos a la segunda generación, que lo importante son la modificación de los pensamientos, los comportamientos negativos, y la tercera generación, aceptar y relacionarse de manera diferente con pensamientos y emociones. ¿Ya? Entonces, en definitiva, esta evolución es súper importante revisarla, porque, de nuevo, insisto, hay técnicas en la primera generación y la segunda generación que valen muy la pena
para seguir trabajando. Y dentro de eso, de algunas estrategias que tienen evidencia, por ejemplo, tenemos las técnicas de exposición y la prevención de la respuesta, ¿verdad? Ustedes probablemente reconocen esto, que este tipo de técnicas obviamente generan o promueven evidentemente la habituación, ¿verdad? ¿Ya? Y estas estrategias de primera generación se basan en la teoría conductual más clásica, pues, en definitiva que las personas aprendemos por asociación, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, la idea aquí es, por ejemplo, como les puse aquí, consiste en exponer al paciente a estímulos que generan ansiedad, sin permitir que lleve a cabo las conductas, por ejemplo, de evitación o compulsión que utiliza para silencio. ¿Ya? Puede ser una técnica dura a veces, pero se ocupa para varios trastornos. Trastorno obsesivo compulsivo funciona súper bien hasta el día de hoy. La fobia específica, la ansiedad social, el trastorno de pánico, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, los pacientes con trastorno de pánico con agorafobia, ¿ya? Y el trastorno de estrés postraumático también funciona extraordinariamente bien, ¿ya? Después otra técnica, miren, esta es súper conocida, probablemente ustedes también la conocen, es la desensibilización sistemática de Volpe, ¿verdad? Este psiquiatra sudafricano, em, que comenzó con esta técnica para las fobias, pero claramente ahora nos estamos dando cuenta de que lo podemos usar con imaginería, por ejemplo. Así lo hago yo ahora en la actualidad con mis pacientes, ¿ya? Yo también lo ocupo, bueno, no he tenido últimamente un paciente con fobia, pero sí crisis de pánico lo ocupo harto, ¿ya? Ansiedad también lo ocupo harto. Y de repente recuerdos traumáticos también. El trauma complejo, uno puede ocupar harto este tipo de estrategias, ¿ya? También los reforzamientos, las técnicas conductuales más clásicas de reforzamiento, que son súper, súper buenas en términos para niños más pequeños, obviamente. De hecho, existe como una máxima que uno dice, mira, si tú tienes un niño, es mejor, son mejores técnicas conductuales, por cierto, ¿ya? Más importantes técnicas conductuales que cognitivas. Entonces, a medida que vayamos avanzando, podemos empezar a incorporar más técnicas, obviamente, cognitivas, ¿ya? El shaping también, aquí es donde vamos haciendo como técnicas de refuerzo sucesivo, ¿ya? También muy, muy buenos para niños con autismo, por ejemplo, para niños con trastorno de la conducta, por ejemplo. O sea, funciona extraordinariamente bien, ¿ya? Pero hay que saber aplicarla, po. ¿Por qué? Porque en definitiva, yo me he encontrado en la realidad triste y lamentable a veces colegas que me dicen, no, yo odio el cognitivo conductual, yo no soy cognitivo conductual, yo odio a todo eso, a esos sátrapas, ¿ya? Pero pucha, cuando uno cacha lo que está haciendo en terapia, uno dice, ya, pero eso es cognitivo conductual, po. De hecho, estáis haciendo algo conductual. Eh, y más encima lo estáis haciendo mal, que es lo peor. Entonces, en definitiva, independiente de que usted sea psicoanalista, por ejemplo, o constructivista, por ejemplo, escucha, tener esta cajita de herramientas igual le va a hacer bien. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, los sistémicos ahora están aplicando muchas estrategias de difusión cognitiva, ¿ya? Estrategias de tercera generación, ¿ya? Entonces, claro, dicen, no, nosotros somos sistémicos, bueno, están aplicando técnicas cognitivas conductuales. Y en la segunda generación, probablemente la reestructuración cognitiva es la madre de todo. O sea, funciona para todo la reestructuración cognitiva. O sea, es una técnica súper bonita, súper interesante, súper fácil, ojo, ¿ya? Y yo creo que a los pacientes les ayuda mucho. De hecho, hay una revisión sistemática por ahí súper interesante, con metaanálisis, que decía que la técnica, de todas las técnicas, de todas las técnicas que existen en la actualidad, la reestructuración cognitiva es la técnica que los pacientes más aceptan, ¿ya? La reestructuración cognitiva es la técnica que los pacientes se sienten más cómodos, ¿ya? Entonces, a veces, si uno tiene un caso complicado, como los que nos están llegando, a veces a lo mejor partir con estas técnicas es súper bueno, porque vamos avanzando, vamos avanzando con el tiempo, ¿ya? Entonces vamos ganando tiempo, vamos ganando acercamiento, vamos ganando, obviamente, acercamiento con el paciente y eso efectivamente nos ayuda después a meternos en temas más peliagudos, ¿bien? Disculpe. Entonces, la reestructuración cognitiva sirve para absolutamente todo. O sea, desde un trauma complejo, desde una fobia, desde una ansiedad, o sea, en definitiva, en todo se puede hacer reestructuración cognitiva. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, obviamente se detectan obviamente estos errores cognitivos, estas distorsiones cognitivas,
y luego a través de ciertas técnicas, flecha descendente, por ejemplo, diálogo socrático, por ejemplo, confrontación, obviamente, el paciente va haciendo ciertos insights. ¿Ya? Y otra de las técnicas bien interesantes y bonitas que hay es esta muy básica, que es el registro de los pensamientos en ABC. ¿Ya? Esto que nos dejó muy bien establecido Ellis, también funciona extraordinariamente bien. ¿Bien? Pero también los pacientes se sienten cómodos con este tipo de estrategia. Y aquí les traigo algunos artículos que evidencian lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, aquí les traigo una revisión sistemática con metaanálisis del 2023, ¿ya? En donde se refiere, por ejemplo, cómo la reestructuración cognitiva afecta finalmente los resultados de la psicoterapia. ¿Ya? ¿Y esto qué es lo que interesa? Miren, que la reestructuración cognitiva mostró una asociación moderada fuerte, ¿ya? Con la mejoría psicoterapéutica, con coeficientes de correlación de 0,35 y un tamaño del efecto equivalente del D del 0,85, ¿ya? Lo cual indica que existe una relación significativa y clínicamente relevante, ¿ya? Entonces, ¿qué te hace pensar esto? Que en definitiva, de alguna otra forma, cuando incorporamos reestructuración cognitiva, vamos a generar un cambio en el paciente, ¿ya? De hecho, muchas estrategias de tercera generación aún siguen haciendo reestructuración cognitiva. A lo mejor le están colocando otro nombre, pero bueno, en definitiva es reestructuración cognitiva. Y otro artículo más del ABC también, este es del 2023, ¿ya? También, ojo, miren, aquellos terapeutas que trabajaban utilizando el modelo ABC, efectivamente que aumentaba significativamente su confianza, ¿ya? En definitiva también, este modelo ABC ayuda mucho para poder detectar el problema que tiene el paciente y efectivamente poder como poder aislarlo bastante bien y hacer bien la hipótesis probablemente diagnóstica, ¿ya? Y otro más, para no aburrirlos más con segunda generación, de la red, de la terapia obviamente racional emotiva. También, miren lo interesante de este tipo de estrategia, miren, hubo mejoras significativas desde las primeras sesiones, ¿ya? Los pacientes mostraron una mejora clínica moderada ya solo después de 3 sesiones, ojo. Entonces, ojo con eso. Probablemente este modelo ABC es una herramienta central de este tipo de estrategia, ¿ya? Es una estrategia extremadamente sencilla, fácil, fácil para que el paciente también obviamente la adquiera y por supuesto, ojo, también es fácil de implementarlo por parte de nosotros, ¿ya? Pero claramente hemos tenido avance en terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Y probablemente uno de los que más me gustan, aquí voy a empezar a confesar mi amor con algunos tipos de estrategias, pero, por ejemplo, esta, la terapia de esquema o la terapia central o esquema de Jeffrey Young, ya es una estrategia de verdad clínica impresionante y que obviamente nos ayuda mucho a poder ir a situaciones traumáticas, a trabajar con pacientes más complejas, por ejemplo. No sé, por ejemplo, yo con la teoría central en los esquemas trabajo desde los trastornos, por ejemplo, alimentarios, por ejemplo, trastorno de la conducta alimentario, TLP, trastorno limítrofe de la personalidad, por ejemplo, y trauma complejo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene estrategias bien interesantes, bien reparadoras, bien sanadoras. ¿Ya? Y esta estrategia de verdad que se centra, y aquí está la clave de mi juicio, es la modificación de esquemas, ¿ya? O sea, toma esta idea establecida por Beck, ¿ya? Y también establecida por Ellis, de la existencia de estas estructuras cognitivas que se llaman esquemas, ¿verdad? Que están tan fuerte arraigadas en nosotros, en nuestra psique, eh, y va y las modifica, ¿ya? La terapia centrada en los esquemas, la terapia esquema, es, a mi juicio, una de las mejores terapias cognitivas conductuales eh, para la explicación psicopatológica de los síntomas. De verdad que funciona extraordinariamente bien, ¿ya? De hecho, lo hace tan bien que es súper descriptiva, tiene ciertas cantidades, por ejemplo, de esquemas maladaptativos, así se llaman, por cierto, ¿ya? Esquemas maladaptativos. Y la idea es que nosotros podamos identificar estos esquemas maladaptativos en nuestros pacientes y empezar a trabajar ya de manera profunda, ¿ya? Entonces, ojo, y lo bonito de esto
es que probablemente es mucho más integrativa este tipo de terapia, porque miren, además de incorporar estrategias clásicas cognitivas conductuales, ¿ya? Va a integrar estrategias gestálticas, ¿ya? Va a incorporar obviamente estrategias centradas en las emociones y también, ojo, incorpora estrategias también bien ligadas al psicoanálisis, ¿ya? Por lo tanto, si usted, pucha, se ¿Profe? Profe. Chicos, esperemos unos minutos mientras el profe se conecta nuevamente, ¿vale? día de la terapia centrada en los esquemas, ¿ya? Un poco les decía que es una terapia bien como ecléctica, o sea, que si a aquellos les gusta como integrar varias cosas, puede ser quizá vuestra terapia para trabajar desde la clínica. Y trabaja muy bien desde, por ejemplo, los trastornos graves. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros intentamos identificar los esquemas maladaptativos tempranos, ¿ya? Y esos esquemas maladaptativos tempranos efectivamente han ejercido, lamentablemente, muchos de nosotros y nuestros pacientes, obviamente, una influencia durante toda la vida, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros identificamos estos esquemas maladaptativos, vamos a poder saber cuál es el enemigo, ¿ya? Y fíjense, son varios, o sí, ojo, son hartos, ¿ya? Pero como les decía, y no sé si me escucharon esto antes que me cortara o me autocensurara cayéndome del internet, es que este tipo de estrategia es muy interesante para poder, obviamente, hacer un buen diagnóstico desde lo más psicopatológico, ¿ya? Entonces tenemos distintos dominios, ¿ya? Y en cada uno de esos dominios existen, obviamente, estos esquemas maladaptativos, ¿ya? Entonces, si nosotros identificamos uno de estos, efectivamente lo trabajamos en sesión, ¿ya? Y existen, obviamente, distintos tipos de técnicas, ¿ya? Obviamente están la reestructuración cognitiva, que también la usa, ¿ya? Jeffrey Young, por si acaso, ya también lo consignan, ¿ya? Hay pruebas de realidad, por ejemplo, obviamente también utiliza el diálogo socrático, ¿ya? Hay, y probablemente estas son mis favoritas, debo reconocer que estas son muy, muy buenas, ¿ya? Están las técnicas emocionales experienciales, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, utilizamos técnicas tan interesantes como la imaginería centrada en los esquemas, por ejemplo. Trabajamos con las sillas, sí, con las sillas vacías, por ejemplo, o los diálogos de silla también. Probablemente está muy importante los ejercicios de reparentalización limitada, ¿ya? Que nosotros como terapeutas en cierto momento nos transformamos en la persona significativa para esta paciente o paciente. Y la activación de los modos, ¿ya? En las sesiones, ¿ya? Se supone en definitiva que muchas veces frente a ciertos esquemas maladaptativos, por ejemplo, se activan ciertos modos de ser en el mundo, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que eh, no sé, mi esposa llega tarde, ¿cachai? Entonces, si yo tengo a lo mejor este esquema de abandono, por ejemplo, probablemente se va a activar mi modo de niño enojado, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Que en vez que cuando ella llegue finalmente, en vez de abrazarla y decirle, amor, qué rico que llegaste, voy a estar enojado, voy a estar frustrado, porque ahí se activaron una serie finalmente de creencias en razón de ese esquema. Entonces, es bien interesante esto, ojo. Como les digo, une varias cosas también bien profundas, ¿ya? Y ayuda mucho para trauma complejo, por si acaso, ¿ya? Es como esa idea de pronto que nosotros tenemos que el paciente como que se pueda perdonar a sí mismo, esa idea de que deje de sentir vergüenza no sé, por un abuso, donde ella fue la víctima. O sea, todas esas cosas se pueden trabajar con este tipo de técnicas, ¿ya? Y aquí también hay técnicas conductuales, por si acaso, porque tenemos tareas conductuales, la planificación de conductas correctivas, por ejemplo, y el contracondicionamiento interpersonal, que son técnicas bien interesantes también que se usan dentro de la terapia, ¿ya? Todo esto, ojo, basado en evidencia, por cierto, así como dice esta charla, ¿ya?
¿Por qué? Porque la terapia finalmente centrada en los esquemas tiene una alta indicación, sobre todo para pacientes TLP. Entonces, por ejemplo, aquí solamente coloqué un artículo del 2023, ¿ya? En donde se evalúa la efectividad de la terapia centrada en los esquemas en mujeres con síntomas de depresión, trauma, por ejemplo, y ansiedad. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué pasó? Que en definitiva, en este grupo, obviamente, experimental, evidentemente mostraron de verdad una disminución significativa en los puntajes del Low Trauma Questionnaire. ¿Bien? También, ojo, se observó una reducción estadísticamente significativa en la ansiedad, ojo, medida por la escala de Beck, obviamente, ¿ya? Después de sesiones. Los niveles de depresión también disminuyeron clínicamente significativamente, ojo, ¿ya? Medido con con el Beck Depression Inventory, ¿ya? Y obviamente los beneficios obtenidos post tratamiento se mantuvieron de verdad durante 6 o más meses. ¿Bien? Em, por lo tanto, ojo, es una terapia interesante de mirar. ¿Ya? De nuevo digo, no se cierre. Si usted, pucha, ha seguido practicando más estrategias de segunda generación, ojo, mire, empiece a evolucionar a tercera generación, porque hay cosas que con segunda generación no las podemos hacer. ¿Ya? La terapia electroconductual, probablemente también una de las más conocidas, ¿verdad? Este tipo de terapia bien interesantísima, que partió trabajando con pacientes con TLP, ¿verdad? Pero que en la actualidad ya es inevitable la utilización de este tipo de estrategia en otro tipo de poblaciones, ¿ya? De hecho, solamente una muestra, un botón de la ductibilidad que tiene este tipo de estrategia es que, em, al menos en Estados Unidos, por ejemplo, se están aplicando estrategias, por ejemplo, de DBT en los colegios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la DBT ayuda mucho a la regulación emocional, ¿ya? Ayuda mucho, obviamente, a la tolerancia al malestar, ¿ya? Y también, ojo, ayuda mucho a la eficacia interpersonal, porque no sé si usted trabaja en colegio, pues, si trabaja en colegio probablemente va a estar de acuerdo conmigo, pero los profesores ya no saben qué hacer muchas veces, ¿ya? Porque de verdad las descompensaciones psicológicas, obviamente las de regulación emocional dentro del contexto educativo son pan de cada día. Y claro, ahora se están probando esta estrategia del DBT en colegio, al menos en Estados Unidos se está haciendo y han aparecido resultados bien interesantes, honestamente, ¿ya? Entonces, obviamente, esto fue originalmente establecido para pacientes con TLP, recuerden, ¿ya? Y tiene varias fases, ojo, que tiene la terapia individual, ¿verdad? ¿Ya? También está el entrenamiento en grupo, ¿ya? También está este coaching telefónico, ¿verdad? Este apoyo durante las sesiones, ¿verdad? Entre sesiones también. Y también, ojo, están estas reuniones, obviamente, estas consultas terapéuticas en donde los terapeutas, obviamente, se tienen que reunir y tener un apoyo y supervisión, ¿ya? Encuentro que este tipo de estrategia es bien potente, muy potente, y tiene una cantidad de técnicas impresionante, ¿ya? Ojo que hay algunas que se repiten después, ojo, en otras estrategias, ¿ya? Por ejemplo, el mindfulness transversal, pero por ejemplo están todas las técnicas de la tolerancia al malestar, el ACET, por ejemplo, el Improve, o las técnicas de regulación emocional, por ejemplo, ¿ya? Que aquí, ojo, en DBT también se trabaja con reestructuración cognitiva, entonces por eso yo siempre que hago el curso de técnica siempre paso reestructuración cognitiva, porque después esa misma técnica la aplican cuando quieran, donde quieran, ¿ya? También obviamente están todas estas técnicas de efectividad interpersonal, el DIRMAN, el GIVE, el FAST, ¿se acuerdan? ¿Ya? Todas esas técnicas obviamente resultan extraordinariamente bien. ¿Y qué dice la ciencia? Porque, como les dije, esta idea era mostrarle evidencia científica efectivamente de que esto sí sirve. Pucha, aquí artículo muy interesantísimo del 2024, en definitiva, evaluando la efectividad de la terapia dialéctica conductual en el contexto de un hospital psiquiátrico forense. ¿Bien? Miren lo que pasó. Se disminuyeron la tasa de lesiones físicas. ¿Bien? También hubo menor uso de medicamentos. ¿Bien? También, ojo, se mejoraron los síntomas depresivos, la ansiedad también, ¿ya? Y hubo, obviamente, un aumento significativo, por ejemplo,
en la regulación emocional y la interacción interpersonal. ¿Bien? Entonces, ojo, que, pero insisto, usted puede estar en contra o no tan a favor de esto, pero bueno, aquí está la evidencia, se lo estoy mostrando. ¿Bien? Y una de las últimas estrategias que vamos a ver eh, es la terapia de aceptación compromiso. Ah, no, no, porque puse más, disculpe. Una de las que más me gusta es la terapia de aceptación compromiso. ¿Bien? Entonces, la terapia de aceptación compromiso se basa en la teoría del marco relacional. ¿Bien? Y aquí obviamente es súper relevante esto porque se centra muchas veces en cómo los seres humanos aprenden el lenguaje, ¿ya? Y cómo ese lenguaje muchas veces evidentemente juega con nuestra mente, ¿ya? Juega un elemento, pucha, de verdad muy, muy relevante en, por ejemplo, la rigidez psicológica, ¿ya? Entonces, en definitiva, este tipo de estrategia, que también tiene una cantidad de evidencia científica, de hecho, eh, las últimas revisiones sistemáticas con metaanálisis colocan, ojo, a la ACT como la terapia más efectiva cognitiva conductual, lejos. ¿Ya? Eh, Hubo un metaanálisis que se compararon muchos artículos que publicaron obviamente sus resultados, evidentemente, y lo que se consignó ahí es que la terapia cognitivo-conductual, obviamente la ART, eh, pucha, de verdad que tenía los mejores resultados. ¿Bien? Entonces, tiene buenos resultados para el estrés, muy buenos resultados para la depresión, buenos resultados para la ansiedad, la angustia, por ejemplo, obviamente la flexibilidad psicológica, que es lo que trata de propiciar. ¿Ya? La conciencia plena, por ejemplo, la confianza en el autocontrol, por ejemplo, y los problemas emocionales y conductuales, por ejemplo. Entonces, miren qué interesante finalmente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es esto finalmente? ¿Qué es lo que es la terapia de aceptación compromiso? Que un poco, al menos yo me he sentido maravillado. Es una estrategia terapéutica que está centrada en propiciar la flexibilidad psicológica. ¿Ya? Esa es la idea. Y la hace a través de 6 puntos centrales. ¿Ya? Que es la aceptación, que implica aprender a aceptar la experiencia interna, ojo, sin intentar cambiarla. ¿Ya? La aceptación, ojo, no es resignación, no es conformismo, por si acaso, no, sino que la aceptación es estar dispuesto a sentir. ¿Ya? El desapego o difusión cognitiva, que probablemente esto es una de las cosas más importantes, honestamente, que he aplicado mucho, mucho en terapia, ¿ya? Y que funciona súper bien, porque la idea es que el paciente logre reducir la identificación con los pensamientos y los sentimientos, ¿ya? Porque hay personas que están fusionadas en, en sus pensamientos, ¿ya? O sea, si personas no sé, que dicen, soy tonto, por ejemplo, efectivamente se siente tonto, ¿ya? El tema es que no es tanto eso, sino que está fusionado con esa idea, o sea, no se puede salir de ese concepto, ¿ya? Entonces, la difusión cognitiva es una técnica impresionante, ¿ya? Y la presencia atenta o el mindfulness fomentar la conciencia en el momento presente, ojo, el yo como contexto, comprender que yo soy una parte más, obviamente, del entorno, una parte más del contexto, ¿verdad? Los valores personales, esta estrategia es muy importante. Yo siempre la aplico al principio de la terapia, ¿ya? Porque ayudamos a nuestros pacientes a que clarifiquen, obviamente, sus valores, ¿ya? Que nos digan qué es lo importante para ellos, ¿ya? Y de qué forma, con la acción comprometida, y de qué forma ellos van a llegar a este compromiso, ¿ya? ¿Por qué? Porque, fíjese, muchas veces yo creo que los pacientes a veces como que, y nosotros mismos, ojo, nos traicionamos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Porque, no sé, de repente decimos, mira, eh, no sé si estoy enamorado de esta persona, pero sigo estando con esa persona. Eh, Me carga este trabajo, pero sigo estando en este trabajo. ¿Ya? O no quiero relacionarme más con esta persona, pero me sigo relacionando con esta persona. Entonces, lo que hace la estrategia de los valores es que nos intenta delinear. ¿Ya? No sé, por ejemplo, el otro día discutíamos con unos colegas, por ejemplo, en razón del tratamiento de la ACT, por ejemplo, en trastorno de la conducta alimentaria. Entonces yo les decía que las pacientes con trastorno de conducta alimentaria muchas veces
se han traicionado de una forma terrible, ¿ya? Porque muchas de las pacientes con trastorno de la conducta alimentaria parten con esto buscando el bienestar, buscando estar bien, estar sanas, ¿cachai? Porque en definitiva, a lo mejor tenían un sobrepeso, a lo mejor, no sé, no estaban en condición física, qué sé yo. Entonces, se traicionan de una forma terrible. Entonces, claro, se desalinean los valores. Entonces, la estrategia del ACT es fundamental ahí, porque, por ejemplo, cuando una paciente te dice, mira, que tuvo una recaída, que tuvo una conducta compensatoria, uno le hace una sola pregunta, de verdad. Uno dice, ¿esa conducta te acerca o te aleja de tus valores? Claramente te aleja, ¿cachai? O sea, y esa es la discusión que nosotros tenemos que tener con el paciente. ¿Ya? En definitiva, probablemente te aleja de tus valores. ¿Ya? Y hay cientos de técnicas, aquí puse algunas, no, honestamente, o sea, las más conocidas. Las técnicas de aceptación, por ejemplo, fomentar la disposición a experimentar pensamiento, ¿verdad? Las técnicas de difusión cognitiva, la idea esta de separarse el contenido, ¿verdad? De los pensamientos, viéndolos solamente como eventos que son solamente pensamientos. Por ejemplo, yo a mis pacientes TOC aquí les digo lo siguiente, si lo pienso no quiere decir que sea verdad, porque el paciente TOC siempre te dice, oye, no, que yo, si lo pienso creo que es, ¿ya? También las técnicas del momento presente, por ejemplo, mindfulness. Las técnicas del yo como contexto, por ejemplo, ejercicio del yo como observador, por ejemplo, o soy más que mis pensamientos. Las técnicas de clarificación de los valores, que yo ocupo un formato así como bien establecido para que los pacientes puedan encontrar sus valores. Y obviamente la acción comprometida, que yo generalmente uno estas dos, ¿no? Uno, la técnica de la clarificación de valores con la técnica de aceptación compromiso, de acción comprometida, disculpa, ¿ya? También otro interesante, ¿no? La terapia basada en mindfulness, interesantísimo, justamente, ¿ya? Aquí hay varias personas súper increíbles, o sea, está Sinden Sagan, John Kabat-Zinn, por ejemplo, Mark Williams, John Tesleil, ya, que en definitiva nos han enseñado, por ejemplo, de cómo incorporar obviamente el mindfulness en la terapia cognitiva actual, ¿ya? Entonces aquí nos han ayudado a entender cómo podemos incorporar, por ejemplo, la meditación, por ejemplo, cómo, por ejemplo, que el paciente se pueda defusionar también cognitivamente, simplemente aceptar de pronto ideas fuertes o sensaciones complejas y que estén ahí, ¿ya? Sin intentar cambiarlas, ¿ya? Entonces el mindfulness es una estrategia interesantísima, ¿verdad? Que hay que aplicarla y tiene mucha evidencia científica, no insisto, o sea, esto yo siempre confieso esto, dije, no, esta cuestión debe ser media chanta al principio, dije, no, esta cuestión no, pero pucha, había tanta evidencia científica de verdad que yo decía, pero ¿cómo yo voy a hacer, me las voy a hacer todas? ¿Cómo yo voy a hacer no sé, por eh, así de narciso, paguerero, y sé que yo no creo que esta cuestión sirva si no lo he probado? Entonces ahí le di una oportunidad, lo probé y funciona bastante bien. Entonces hay distintas técnicas ya en donde obviamente el paciente empieza a sentirse mucho mejor. Miren, todas las técnicas, ojo, hay prácticas de mindfulness formales. En este libro que les decía yo de John Kabat-Zinn, eh, pucha, de verdad que aparecen varios diálogos, varios scripts, por ejemplo. Yo también tengo varios scripts que les comparto a los colegas también, que los he ido mejorando con el tiempo. A veces uno dice, chuta, ¿sabes qué? Como que no tengo esa idea. Yo no me acuerdo si este año, el año pasado, no me acuerdo cuando estuve en España haciendo una pasantía. am, y yo era súper crítico porque yo decía, no, es que me tengo que aprender bien el diálogo para que el paciente se sienta bien y todo lo demás. Y allá en España llegaban y sacaban el papel nomás y lo leían, chao, me decían, pero si no hay ninguna evidencia en contra de hacer esto, me decían. O sea, ¿para qué te urgí? ¿Para qué? ¿No? Entonces, chuta, y ya empecé a sacar ya esto mi mismo script y se los leo al paciente y funciona súper bien, ¿ya? La terapia cognitiva conductual también centrada en la compasión, interesantísima, Paul Gilbert, ¿ya? Eh, obviamente aquí la idea de la compasión es ser un poquito más amable con uno mismo, ¿ya? Entendiendo obviamente de que la compasión es un elemento central y que puede llevar obviamente a la calma y la satisfacción, ¿ya? Hay, debemos prestar a varias cosas, o sea, el desarrollo de la compasión hacia uno mismo, por ejemplo,
la imaginación compasiva, por ejemplo, ejercicio de visualización. Aquí también hay varias cosas que se parecen a lo que es la terapia centrada en los esquemas, por cierto, ¿ya? Porque la terapia centrada en los esquemas también trabaja esto como con compasión. No lo declara formalmente, pero sí, efectivamente uno cuando hace estos ejercicios, al hacer las técnicas, dice, mira, esto se parece bastante, ¿ya? Y hay también muchas técnicas, las técnicas de autocompasión con mindfulness, por ejemplo, están obviamente la imaginación compasiva, la compassionate training, por ejemplo, también hay reestructuración cognitiva en donde uno genera diálogos compasivos, por ejemplo, escritos compasivos, mindfulness compasivo, entre otras cosas. Entonces, también, ojo, evidencia científica hay, ¿ya? Miren esta revisión con metaanálisis, este metaanálisis con revisión sistemática, ¿ya? Y de nuevo, pues miren lo que mostró. Mostró mejora significativa en el nivel de autocompasión, obviamente. Hay una reducción importante de la autocrítica, ¿ya? Y el aumento del autoseguro, por ejemplo. También una disminución, ojo, muy significativamente de síntomas depresivos, por ejemplo, y de conductas alimentarias, por ejemplo. Entonces, en definitiva, es una estrategia interesante, ¿ya? Yo solamente les digo que hagan este ejercicio ustedes con su vida nomás, o sea, anoten esta semana cómo se tratan cada vez que se equivocan, ¿ya? Vean cómo se tratan. Probablemente uno es el más despiadado con uno mismo, uno, ay, como es tan tonto, pucha, como tan imbécil, ¿cachai? Oye, como tan, no me va a decir garabato, pero, eh, entonces, de repente uno es el más duro consigo mismo. Y finalmente, la terapia metacognitiva, que probablemente esto es lo último que estoy como bien metiéndome, porque creo en definitiva en lo fundamental, que yo me doy cuenta efectivamente que la rumiación y la preocupación genera mucho daño. Entonces este tipo de terapia metacognitiva va precisamente eso, en definitiva. Por ejemplo, en la depresión, obviamente la rumiación toma un papel súper central y la rumiación finalmente es la que refuerza, por ejemplo, los pensamientos metacognitivos negativos. ¿Ya? Y efectivamente, entonces, no necesariamente vamos a tener que ir efectivamente a decirle al paciente que reemplace el pensamiento, sino que claramente nosotros tenemos que llevarlo a que pueda, en definitiva, desactivar esa rumiación y preocupaciones. A veces con ejercicios tan extraños como el control de la atención, a veces tan extraño como, por ejemplo, la práctica del descentramiento, por ejemplo, y la exposición de la rumiación también, pues, ¿cachai? Entonces, esas cosas, por ejemplo, en la actualidad, a mí me han empezado a resultar bastante interesantes. Y aquí finalmente les dejo otra revisión sistemática con metaanálisis, en donde se refiere finalmente, miren, que los cambios se mantienen, bueno, identificaron que los cambios se mantenían por 2 o más años, ¿ya? Finalmente, ojo, y esto como resumen nomás para dejarlos ahí más metidos, más intrigados, por cierto, la terapia cognitivo-conductual ha establecido una serie como de terapias, por así decirlo, no sé cómo llamarlo, como sí, como, eh, programas de terapia cognitivo-conductual. Yo creo que esa es la mejor forma, súper estandarizada, ¿ya? Y aquí los dejo invitados a seguir revisándolos, por cierto. Por ejemplo, está la TCC para el insomnio, ya Cognitive Behavior Therapy for Insomnia, ya CBTE, ya. Está la TCC focalizada en la ansiedad, la Cognitive Behavior Therapy Anxiety, la CBTA. Está la TCC para la depresión infantil y adolescente, ¿ya? Está la TCC para el trastorno de la personalidad límite, por ejemplo. Está la TCC basada en la realidad virtual en la actualidad. Está la TCC intensiva, por ejemplo, que dura 3 o 4 sesiones, ojo. Está la TCC para el trastorno estrés postraumático. También está la TCC centrada en el trauma, por ejemplo. Está la TCC obviamente basada en la comportamentalización, por ejemplo. Está la TCC integrada para la psicosis, la TCC obviamente basada en la exposición, la TCC centrada en el trauma. Y esta es una de mis favoritas también, al igual que la TCC centrada en el trauma, la Cognitive Behavior Therapy Enhanced, que ayuda a los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Ya? Bien, ha sido un gusto. Lo vamos a dejar hasta acá porque claramente ya me he pasado en el tiempo, así que pido unas disculpas del caso. Y si queda alguna pregunta, alguna observación, encantado, la puedo responder. Bien, eso.
Bueno, chicos, vamos a entrar en la ronda de preguntas. Por favor, pido que sean muy breves por temas de tiempo. Entonces vamos a empezar con Carola. Hola, buenas noches. Quería preguntar, profesor, con respecto a la terapia de exposición prolongada, ¿qué conoce usted de ella y cuán efectiva es? Por favor, gracias. ¿Tú, la terapia de exposición prolongada, te refieres en alguna patología en general Para trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. ya. Bueno, mira, para el estrés postraumático primero hay que saber aplicarla, eso es lo primero, porque en definitiva cuando hablamos de este tipo de terapia puede ser bien compleja, ¿ya? Em, por ejemplo, ahí tú la puedes combinar también con terapia de reprocesamiento cognitivo, que me parece que funciona súper bien, pero en definitiva la idea de este tipo de terapia es que se va a enmarcar finalmente se va a centrar finalmente en ayudar al paciente a confrontar, obviamente, todo este sistema de recuerdos traumáticos que ha tenido, ¿ya? Eh, Tú en la actualidad, al menos yo lo hago así, honestamente, lo hago en razón y lo hago con imaginería, ¿ya? Entonces muchas veces voy exponiendo a mi paciente a imágenes de pronto complejas, ¿ya? Obviamente yo previamente ya he visto estas imágenes, obviamente la paciente me ha comentado un poco lo que le ha pasado, ¿ya? Y aquí la idea es que la paciente obviamente pueda un poquito revivir la situación traumática, pero en un ambiente seguro, ¿ya? Al mismo tiempo, también lo que estoy haciendo también es evidente que la llevo a la paciente a que pueda estar también en una posición de relajo, por así decirlo. Ya, generalmente, la actual estoy ocupando mindfulness, antes ocupaba, por ejemplo, diafragmática. Entonces, en razón de eso, voy incorporando imaginariamente, ojo, obviamente las imágenes que le perturban, ¿ya? Obviamente funciona bien en el trauma, pero mi recomendación no es hacerlo en las primeras sesiones, ¿ya? Yo creo que en las primeras sesiones probablemente pudiera llevarnos a aumentar ansiedad, mucha ansiedad, ¿ya? Entonces, yo te recomiendo que la hagas después de, no sé, a la séptima, octava sesión, inclusive te recomiendo que la hagas para que sea más seguro, pero antes a lo mejor puedes trabajar a mi juicio con una técnica que me gusta más, que es la técnica de reprocesamiento cognitivo, ¿ya? Que encuentro que es un poquito más segura. Y antes del reprocesamiento cognitivo, tú podrías trabajar con reestructuración cognitiva, ¿ya? Y yo creo que una paciente con traumas, o sea, funciona súper bien y no es tan, ¿cómo se llama esta cosa? Eh, no es tan, se me fue la palabra, no es tan fuerte, no sé cómo se me fue el concepto, pero esto lo usa mucho la Judy Herman, ¿verdad? Entonces, en definitiva, eh, sí, me parece que funciona extraordinariamente bien. De hecho, en un curso de trauma complejo que nosotros hacemos, eh, enseño esa técnica y enseño la técnica de reprocesamiento cognitivo, que, de nuevo, como te digo, probablemente me gusta más. No es tan invasiva, eso era la palabra. ¿Ya? Yo creo que de esa forma no es tan invasivo el tratamiento. Vale, muy bien. Vamos con Sergio. Sergio, súper breve porque estamos súper corticos de tiempo. Ok, gracias. Gracias, profesor. Una consulta, yo he estado en varios cursos con usted, ya, un rockstar, yo, el profesor aquí en Aripa, y mi consulta es con respecto a la reestructuración cognitiva. Eh, yo primero como paciente y ahora como estudiante ya terminando psicología, he estudiado muchísimo las terapias cognitivas y conductuales, pero llegó un momento en que la reestructuración cognitiva me empezó a chocar mucho, me metió mucho ruido. Y ahí es donde aparecieron las contextuales que más o menos hacían eso mismo, como me hacía más sentido porque no trataban de cambiar condiciones. Y usted mismo lo mencionó que dentro de las contextuales, la DBT todavía mantiene la reestructuración cognitiva, pero hay que entender que también la DBT está fundamentalmente desarrollada para trabajar con gente con trastorno límite o temas de adicciones que eventualmente los juicios de realidad quizás están un poquito alterados. ¿Cómo ve usted ese tema de la reestructuración cognitiva en gente con trastornos de tipo más normotípico, por así decirlo, como ansiedad o Mm. depresión?
tan útil, es tan válida, o quizás ya hay que pensar en otro tipo de estrategia? Muchas gracias, profesor. Bueno, amigo, escucha, yo creo que estás en la misma disyuntiva que yo estuve en algunos años atrás. ¿Ya? Te doy todo mi confianza de que la reestructuración cognitiva es buena, pero finalmente no es el santo grial, por así decirlo, ¿cachai? En definitiva, yo creo que funciona, pero no para todos los casos, Sergio, esa es la verdad. O sea, en definitiva, y un poco, por ejemplo, con trastornos de ansiedad, yo siempre parto con estrategias de relajación, respiración, ¿cachai? Reestructuración cognitiva. Em, pero después, en algún momento, esto tenemos que evolucionar, obviamente, a estrategias de tercera generación, porque te cuento por un caso nomás que, pucha, con este caso yo me di cuenta que efectivamente ya, que finalmente la reestructuración cognitiva es buena, pero no lo es todo. Uno de los pacientes que tendría y tenía crisis de pánico con agorafobia, y este chiquillo, que era un minero, viajaba cada no sé cuánto, 15 días, por ejemplo, al norte, a su minera, y me dijo en una sesión algo muy cierto, me dijo, ¿sabes qué, Jonathan? Pucha, ya, yo sé relajarme, me decía, ok, tú me enseñaste súper bien, y lo hago. Sé que en definitiva que esto es súper racional, ¿cachai? Sé que no me va a crisis de pánico, perfecto. Y en el peor de los casos me dijo, ya, si ya me viene una crisis de pánico arriba del avión, me tomo la pastilla y se me va a pasar, ¿ya? Pero sigo pensando en esto, sigo sintiéndolo, me decía. Entonces yo dije, pucha, tiene toda la razón, po, ¿ya? Y ahí es cuando entró a mi vida y empecé a buscar algo así, ya, ¿qué puede ser? Y lo primero que encontré fue la DBT, ¿ya? Y efectivamente aparecía en esta estrategia de tolerancia al malestar, pero después entró a mi vida la ACT, ¿ya? Y ahí cuando entró a mi vida la ACT, finalmente entendí cómo poder ayudar de manera mucho más profunda a mis pacientes. Ojo. Pero insisto, yo creo que la estrategia, todas las técnicas pueden funcionar, pero a lo mejor en algún momento queda corta. No sé, por ejemplo, hace un tiempo atrás atendí a un chiquillo que era abogado y la reestructuración cognitiva él le hizo fantástico. O sea, dije, ¿para qué voy a seguir avanzando más? Pues si finalmente para él este fue el resultado perfecto, se colocó en la cabeza el formato de reestructuración cognitiva y eso le basta, pues. Entonces, en definitiva, yo creo, amigo, entiendo tu observación y probablemente también fue una de las mías y qué bueno que fuiste paciente, la viviste y ahora eres terapeuta, porque te podrás dar cuenta que claramente eh, no siempre las estrategias más clásicas van a funcionar, ¿ya? Entonces, la aceptación es súper terapéutica, ¿ya? Porque a veces, en definitiva, nosotros tenemos que entender que muchos de estos pacientes que tienen patologías crónicas van a aparecer esos pensamientos, van a volver que le va a venir una crisis de pánico, va a volver que tiene miedo, por ejemplo, pero si nosotros lo llevamos, por ejemplo, con defusión cognitiva y que él entienda que es simplemente un pensamiento, que está teniendo un pensamiento de que está ansioso, que está teniendo un pensamiento de que le va a venir una crisis de pánico y deja entrar a esa ansiedad en vez de luchar, yo te aseguro que la puede controlar mejor que intentar cambiarla, porque la ansiedad va a estar ahí. Entonces, por eso te digo que a mi juicio estrategias de tercera generación funcionan extraordinariamente bien. ¿Ya? Eso. Oye, ha sido un gusto. Bueno, eso. Espero haber Bueno, respondido. bueno, profe, muchas gracias por sus conocimientos en el día de hoy. Nada, chicos, los dejamos totalmente invitados para que se inscriban al programa que va a dictar el profesor Jonathan. No se lo pierdan, motívense y pues nada, vamos a proceder con la temática del sorteo. Profe, nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Que gane el más mejor. ¿Ya? Un abrazo. Buenas noches. Buenas Chao, chao. noches, chao. Bueno, chicos, vamos a seguir con la temática del sorteo. Vamos a pausar la grabación.